Mira, este es un vídeo que no pretendía hacer, pero ante los acontecimientos y sabiendo que muchos de los que me seguís desde el continente americano, vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar del movimiento de la administración Trump, imputación a Raúl Castro por homicidio, el derribo de unas avionetas en 1996, no ha prescrito por lo visto, han pasado 30 años, se dice pronto, pero ¿qué es lo que persigue con esta imputación la administración Trump? Se ha tenido que viajar en el tiempo hasta 1996 para tener una razón con el fin de perseguir a Raúl Castro. Y ojo, porque te acuerdas con lo que pasó a Maduro, ¿verdad? Imputación, orden de captura y después la historia la conocemos todos de lo que ocurrió el 3 de enero de este año. Está preparando la administración Trump una operación similar. No olvides que hoy es una fecha señalada para todos los cubanos, 20 de mayo, supuestamente una Cuba que tendría que haber sido libre y cayó en el peor error histórico, ponerse en manos del comunismo y del socialismo del siglo XXI. Vamos a ver todo lo que ha ocurrido. Ha hablado María Elvira Salazar, ha hablado Marco Rubio, ha hablado Donald Trump. Vamos a ver todas las declaraciones y a partir de ahí trataremos de sacar una conclusión, leer entre líneas. No olvides que estás en un canal de psicología, es decir, de psicología que habla de política y poder. Es decir, aplicamos la lectura, los conocimientos que me permite tener la profesión mía de psicólogo para comprender las decisiones, las declaraciones, las no decisiones, las no declaraciones, los silencios y las palabras de los políticos. ¿Qué pretenden hacer? ¿Por qué este movimiento hoy de repente? ¿Qué hay detrás? ¿Qué podemos esperarnos? Vamos a verlo ya. Venga. Antes de comenzar, tengo que dar las gracias a un gran amigo de este canal. Te acordarás de él, el comandante Luis Quiñones, quien os saluda desde Estados Unidos y me envía precisamente un poquito de información. Y me dice lo siguiente: Estados Unidos presenta cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro. 20 de mayo de hoy, el expresidente cubano Raúl Castro ha sido acusado formalmente en Estados Unidos, informó el miércoles un funcionario de alto rango del gobierno de Donald Trump, una medida que presenta una intensificación de la campaña de presión de Washington contra el régimen comunista de la isla caribeña. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. La acusación se produce en un momento en el que el presidente estadounidense Donald Trump ha impulsado un cambio de régimen en Cuba, donde los comunistas de Castro han estado en el poder desde que su difunto hermano Fidel lideró la revolución en 1959. Ojo con esto porque además se hacen eco las principales cabeceras también en España, comienzan a hablar de ello. Esto es lo que, para sacar alguna, Ignacio Escolar, la administración Trump imputa a Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas de hermanos al rescate en 1996. Cayetano Álvarez de Toledo, el expresidente cubano Raúl Castro, imputado en Estados Unidos por el derribo de 2 avionetas en 96 de El Mundo. Ojo porque esta imputación nos recuerda un poquito la de Nicolás Maduro. Lo que se pretende, Raúl Castro está prácticamente inservible, pero sigue siendo su presencia algo que da mucha autoridad y legitimidad a los que le defienden y los que viven todavía de las prebendas de su régimen. Y básicamente lo que se pretende es una operación parecida a la de Maduro sin necesariamente tener que llegar a la captura. Ojo, ahora te detallaré un poquito más cuál es la intención que yo leo entre líneas, pero primero te quiero mostrar todo lo que hay detrás. Marco Rubio ha salido diciendo algo que vamos a escuchar. En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles,
construcciones, bancos, tiendas y incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. De esas remesas, ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, nada llega a ustedes. En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. Pero ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se les pide que se sacrifiquen. En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficio de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robada por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias, en todos los países, excepto uno, Cuba. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica y incluso a tan solo 90 millas en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. Muy clara, aquí se ve muy bien la intención de la administración Trump. Aquí Gaesa es, como te recordará mucho, el tratamiento que le da Marco Rubio a Gaesa, que es el mismo tratamiento, por cierto, Marco Rubio, hijo de cubanos, el mismo tratamiento del cártel de los soles. Gaesa es un cártel, básicamente, no tiene la droga, a lo mejor la tiene, pero quiere decir, utiliza los recursos del país, como el cártel de los soles, utiliza los recursos de Venezuela, Venezuela que tiene petróleo, pues Gaesa lo que tiene básicamente hoteles y turismo. Es el mismo sistema y el discurso de Marco Rubio está orientado a despertar a los cubanos, haciéndoles ver que es posible tener un país realmente libre, porque esto sucede alrededor de Cuba. Lo único que tienen que derrocar ellos Gaesa. Lo que pretende aquí la administración Trump no es tanto una operación de captura como la que vimos en Caracas con Maduro, o en el supuesto de que la hubiere, sería más bien una operación de entrega, de recogida de Raúl Castro, porque sería entregado por los cubanos. Básicamente, esta llamada de Marco Rubio es una llamada a que alguien, sacudido en su conciencia, decida dar la vuelta a la situación, convertirse en el Delcy Rodríguez de Cuba, que entregue a Raúl Castro y que a partir de ahí comience a negociar, a ser interlocutor con Estados Unidos para dar un giro a Cuba. Básicamente, el modelo es el mismo, lo que pasa que no será visto como quizás como una operación militar, tal como la vimos al principio, la de Estados Unidos en Venezuela, sino que más bien podría ser más bien una entrega. Es que realmente lo que le pasó a Nicolás Maduro es que fue entregado por parte de Delcy Rodríguez. Nosotros el 3 de enero vimos una operación militar, es cierto, pero sabíamos que esa operación, luego con el tiempo hemos sabido que esa operación tuvo éxito porque Delcy Rodríguez entregó a Maduro.
Bueno, básicamente lo que está buscando aquí Marco Rubio es que alguien se postule y hable con Estados Unidos para convertirse en el Delcy Rodríguez y cambie de este giro a Cuba como lo está tratando de dar Venezuela. Ha salido también María Elvira Salazar, que ha dicho lo siguiente. Hoy es un día glorioso para los cubanos. Es un día glorioso porque la ayuda ha llegado y porque los Estados Unidos, después de 65 años, han decidido tomar la iniciativa de hacer lo correcto y liberar al pueblo cubano de los sátrapas, de los despreciables moralmente hablando de la familia Castro. Una familia que lo único que hizo fue utilizar la isla para su propio negocio. Lo único que hizo fue hacer de esa isla, los esclavos, hacer de la isla un grupo de esclavos cubanos. Por eso estoy encantada de poder estar aquí con mis amigos, que todos representamos al exilio cubano en el sur de la Florida, para darle las gracias al presidente Trump y a esta administración, que después de 67 años ha hecho lo correcto, que es no solamente traer justicia para Mario, para Pablo, para Carlos Acosta y para Armando Alejandre, sino traer justicia para el pueblo cubano. Un pueblo que lleva años esperando que los Estados Unidos, el gran vecino del norte, los ayude. Y nosotros, los representantes de ellos, nunca nos hemos olvidado de que esa es la misión que tenemos porque representamos a los cubanos. Por eso, le damos muchísimas gracias al presidente Trump una vez más. Le damos gracias al presidente Trump una vez más y a esta administración por haber pensado en ese pueblo que nosotros muchos de sus familiares representamos y hacer the American Agenda, la agenda americana primero, porque una Cuba próspera, donde pueda ayudarlos en la economía, en la política, en la inmigración, tener un vecino tan cercano que sea bueno para los Estados Unidos, es the America First Agenda. Eso es lo que decía María Elvira Salazar, que ha estado además muy activa. Hoy es un día glorioso, no solo para los cubanos en la isla, sino para cada cubano en el exilio, para cada familia separada, para cada vecino, cada amigo, cada ser querido. Durante 67 años, los Castro y su pandilla de criminales secuestraron una nación y la convirtieron en su negocio. Pero hoy comienza el principio del fin. Las fuerzas de la libertad vienen en camino y la Cuba, que nació libre en 1902, está encontrando su camino de regreso. Promete, por tanto, Hoy es un día... promete María Elvira Salazar la libertad a los cubanos. Donald Trump también. No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba sea libre de nuevo. Esto es lo que afirmaba Trump, que lo hemos tenido concretamente, a ver si lo tengo aquí, concretamente diciendo esto. Un gran día, un día muy importante para los cubanos, no para los cubanos que están en Cuba, sino para los cubanos que viven en Estados Unidos y quieren volver a Cuba. Presidente de los Estados Unidos sobre el indictment de Raúl Castro. La población cubana de Miami y ciertamente más allá de Miami aprecia que el fiscal general acaba de hacer hoy, tenemos a Cuba en mente, es muy importante. Eso es lo que ha dicho Donald Trump. Tenemos más, concretamente, María Elvira Salazar prometiendo la libertad del pueblo cubano está más cerca que nunca. A ver qué es lo que se espera. Esta es el acta de imputación de Raúl Castro. Bien, también María Elvira Salazar ha dicho esto. Raúl Castro creyó que moriría sin rendir cuenta por sus crímenes, pero la justicia finalmente está tocando a su puerta. Aplaudo a la administración Trump por finalmente enfrentar a este dictador sanguinario con las manos manchadas de sangre inocente. Durante décadas operó con total impunidad a solo 90 millas de nuestras costas, mientras en Washington escogían el silencio y la complacencia. El asesinato de ciudadanos estadounidenses inocentes y miembros de Hermanos al Rescate no fue un accidente, fue un acto brutal y cobarde contra hombres que arriesgaban su vida rescatando a cubanos que escapaban de la tiranía en el estrecho de Florida. Bajo el presidente Trump, la era de apaciguar tiranos terminó. Cuba será libre. Tiene pinta de que esto se ha desbloqueado después de las negociaciones, muy probablemente con China. Como decir que, bueno, vamos a hacer esto, no nos vayáis a dar problemas. Y China ha dicho que vale. Es raro, ¿no? Pero parece ser que, bueno, a lo mejor incluso para aplacar, ¿no?, toda la información del estrecho de Hormuz, el tema de Irán, dejarlo un poquito de lado, han abierto este nuevo frente a ver dónde lleva a la administración Trump. Dice Todd Blanche, relata la trágica historia del derribo del 1996 de 2 aviones civiles que mató a 4 estadounidenses dedicados a labores humanitarias. El 24 de febrero del 96, 2 aviones civiles operados por Brothers to the Rescue, Hermanos al Rescate, fueron derribados sobre aguas internacionales por aviones militares de Cuba. 4 hombres murieron, eran civiles desarmados y volaban misiones humanitarias para el rescate y la protección de personas que huían de la opresión. Raúl Castro y 5 coacusados participaron en una conspiración que culminó con aviones militares cubanos disparando misiles contra esos aviones y matando a 4 estadounidenses. Mi mensaje hoy es claro: Estados Unidos, el presidente Trump no olvida ni olvidará a sus ciudadanos. Bueno, me imagino dentro de unos años, si en Irán harán lo mismo con las niñas muertas en esa escuela un sábado por la mañana en el ataque de Estados Unidos, ¿no? A veces la justicia a veces no, siempre la justicia es buena, pero a veces falta y es complicado tener una
objetividad con todo. La dictadura castrista, dice María Salazar, está entrando en pánico porque por primera vez en décadas existe la voluntad política de Washington para llevar a sus criminales ante la justicia. Pueden lanzar propaganda y mentiras, pero no pueden borrar la sangre, la represión ni el asesinato de los ciudadanos estadounidenses inocentes. Raúl Castro no será recordado como un héroe, será recordado como el dictador sanguinario que destruyó Cuba, aterrorizó a generaciones enteras de cubanos y le robó al pueblo cubano 67 años de prosperidad, libertad y futuro. La era de la impunidad para la mafia castrista se está acabando y ellos lo saben. David Alandete también dice: la imputación de Raúl Castro no es solo una filtración ni un gesto político. La aprobó un gran jurado de Estados Unidos desde el 23 de abril y permanecía bajo secreto de sumario. Es la reactivación de un caso de homicidio por el derribo de la avioneta de los hermanos Rescate. Casi 30 años después, el castrismo empieza a responder ante la justicia. Esto es lo que decía David Alandete, que nos da un cuadro completo de toda la situación. Bueno, hoy es un día en el que nos han citado a los medios a la 1 de la tarde, que son las 7 de la tarde en Madrid, para un anuncio bastante llamativo, un anuncio en la Torre de la Libertad, en Miami, en el que va a estar el fiscal general en funciones, Todd Blanche, el fiscal federal en el Distrito Sur de Florida, Quiñones, Redding Quiñones, y, bueno, senadores, políticos. Lo que está claro es que va a haber un anuncio importante con respecto a Castro, y todo apunta a que va a ser el anuncio de los cargos por la vía penal por la muerte de estadounidenses cuando participaban en una operación aérea de rescate en el 96. Castro no era entonces el dictador al mando, era su hermano, Fidel, pero él estaba al cargo de las Fuerzas Armadas y, bueno, está claro que se han preparado estos cargos para imputar a Raúl Castro como una forma de señalarle, como una forma de ponerle sobre la mesa el tipo de operación que se hizo con Maduro. Es decir, una imputación y la posibilidad de detenerlo. Y eso es algo que va a pesar en las negociaciones. Ahora bien, hay aquí un cambio importante, una diferencia, que es que Cuba ha trasladado a través de Lula da Silva, cuando estuvo aquí en la Casa Blanca hace un par de semanas, que quiere negociar. Y eso ya marca la diferencia. Es decir, yo creo que esto es una presión negociadora por parte de Trump y los suyos y que abre la puerta a ese cambio forzado. También es cierto que Trump le dijo a Lula que no tiene intención en este momento de invadir la isla, pero claro, eso, primero Trump puede decir una cosa y hacer la otra, y es cierto que sobre la mesa está una operación similar a lo de Maduro, ¿no? Entonces, bueno, también está la edad de Castro, muy mayor, pero bueno, vamos a ir viendo, queda un tiempo para ello, pero creo que hoy el día está marcado por Cuba. Trump está en Texas, ha salido hace unos momentos de aquí, no ha hecho declaraciones sobre Cuba, pero pronto vamos a saber más de esta imputación y a ver si conseguimos la hoja de cargos pronto. David Alandete nos completa el panorama que al final nos da 3 posibilidades. Y yo te pregunto, ¿cuál de las 3 crees que va a ser la que veremos en muy breve? 1, captura forzosa de Raúl Castro, agresiva, a través de, bueno, lo que pasó con Maduro, prácticamente. 2, entrega más amigable de Raúl Castro. Vale, te damos Raúl Castro, entregamos Raúl Castro. Se provoca una ruptura interna, alguien traiciona a Raúl Castro y lo entrega. Y los americanos se llevan a Raúl Castro en una operación parecida a la que vimos con Maduro en Venezuela, donde no debería haber bajas siquiera. Bien, esa es otra posibilidad. Uno sería por lo tanto, la primera sería una captura agresiva, ¿no? Ir con un operativo, luchar para llegar a donde está Raúl Castro y sacarlo. Otro, que alguien facilite la entrega de Raúl Castro. Y la tercera, esta que muestra David Alandete, que es muy interesante. Es decir, vamos a presentar cargos, sabemos que queréis negociar, ahora esos cargos los podemos aflojar en la medida en la que Raúl Castro se vaya, acepte hacer lo que Maduro no quiso hacer. Recordarás que la captura / entrega de Maduro por parte de Delcy fue consecuencia de que Maduro no se quiso ir de Venezuela y le ofrecieron irse a Turquía, a Rusia, a Guinea, a China, a varios países donde él tiene dinero, podría haber vivido holgadamente y no quiso hacerlo. Ojo. Entonces, Raúl Castro, sabiendo lo que le pasó a Maduro, a lo mejor en esta tercera opción, podríamos encontrarnos con que Raúl Castro decida marcharse, a lo mejor lo va a tener pasando sus últimos días aquí en España, quién sabe, y que deje a Cuba libre y que permita a la administración entrar y comenzar a trabajar un poquito como está sucediendo en Venezuela. ¿Cuál de estos 3 escenarios crees que va a ser el que veremos? Te espero en los comentarios, escríbeme, escenario 1, 2, 3. Te espero en los comentarios, tengo mucho interés en conocer tu punto de vista. Con esto es todo, muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. Chao.